noches. Bienvenidos al Club del Terror. Pidió que lo acompañaran a dar una última vuelta por su bello jardín. Del brazo de una enfermera entonces, con sus pasos inseguros y los ojos nublados, el viejo Efraín fue despidiéndose de cada una de sus plantas, de cada uno de sus árboles. Conmovidos, los nuevos inquilinos de la casona lo vieron andar a través de los caminitos, detenerse junto a algunos canteros, murmurar sobre algunas ramas floridas, acariciar hojas y troncos. Él mismo lo plantó todo, les comentó el dueño de la propiedad, mientras se abanicaba con el flamante contrato de alquiler. Me contaron mis padres que hace unos 50 años, cuando le alquilaron la casa, este lugar no era más que una especie de potrerito. Él lo transformó en un jardín junto a la asistencia de su mujer, que Dios la tenga en la gloria. ¿Y a dónde lo llevan ahora?, preguntó Damián, el hijo de la familia que al día siguiente iba a mudarse a esa vivienda. A un establecimiento para enfermos mentales. Los vecinos denunciaron que está medio loco el pobre y bueno, no tiene familia, no lo podemos dejar solo. Unos silbidos del viejo y una voz temblorosa llamando al chico interrumpieron la charla. ¿Es a mí el que necesita, abuelo?, gritó Damián, ya que el anciano se encontraba en el fondo del jardín a unos 20 metros de ellos. Sí, querido, le contestó la enfermera. Don Efra desea decirte algo antes de irse. De inmediato el chico correteó a su lado. Entonces la enfermera ayudó al viejo a sentarse en un banco de piedra, ubicado junto a una vigorosa y extraña planta que parecía ser su preferida, y se alejó un trecho. Mientras se tocaba la sien con un dedo índice en movimiento giratorio y entre risitas apenas contenidas, le dijo al chico: va a confiarte un secreto maravilloso. Me ordenó que los dejes solos durante un ratito nomás. Espero que lo escuches con mucha atención, ¿entendiste? Y le guiñó un ojo. Damián se fastidió. Ya había sido suficiente para él con que la enfermera hubiera tratado de informarle que el viejito no estaba en sus cabales mediante esa inequívoca señal que indica que alguien está medio chiflado. Como para que dudara de su comprensión al punto de hacerle también la guiñada. Además, ¿por qué creía ella que un cuento maravilloso era síntoma de locura? Y cuando don Efraín le confió a aquel digno de figurar en las páginas de cuentos fantásticos que tanto le gustaban, Damián sintió que le hubiera encantado ser su nieto. Poco más tarde, cuando la ambulancia que trasladaba al anciano partió rumbo al manicomio municipal, nadie advirtió que los ojitos del muchacho estaban tan nublados como los del casi centenario ex jardinero. ¿Qué te contó, Dami?, le preguntaron sus padres, lógicamente intrigados, durante el trayecto del taxi hacia el departamento, que hasta esa jornada era su casa. Inútil la insistencia por conocer las palabras que don Efraín le había confiado a su hijo. Es un secreto, les repetía el chico, un secreto maravilloso. Ya había pasado un mes desde la mudanza del estrecho dos ambientes que ocupaban a partir de su casamiento a la amplia casona, cuando la mamá de Damián descubrió el baldecito de juegos de su hijo, que el nene conservaba oculto en el galpón del jardín. Entre las mangueras estaba, tapado con una lona, abajo de la estantería donde había quedado las herramientas, los frascos de fertilizantes de vegetales y los tachos de abono de don Efraín. Se dio cuenta de que el nene lo había escondido intencionalmente al ver el contenido. No pudo reprimir una exclamación de horror al comprobar que el balde estaba lleno de sangre. No hay secreto maravilloso que valga, Damián. Papá y yo estamos furiosos, y aunque nunca te pegamos, te juro que yo misma voy a sacudirte a zapatillazos en la cola hasta que nos digas qué significa esa sangre fresca que recolectaste en tu balde. ¿Y de quién es? ¿Y para qué diablos la pusiste ahí en el galpón? ¿Y por qué? La madre estaba muy inquieta tras el impresionante hallazgo. El padre de miradas amenazantes, de esas que duelen como latigazos. Sin embargo, Damián resistió todo lo que pudo. Su ser se rebelaba ante la inminencia de la traición a la promesa que le había hecho don Efraín. Su mamá empezaba a quebrar su silencio con la contundencia del cachetazo, cuando el chico no soportó más la situación que consideraba injusta y les gritó: ¡párenla de una vez! ¡No aguanto más! Mi secreto es maravilloso y lo seguirá siendo, aunque me peguen a tortazos, pero yo sé que no lo van a creer. Y tenía razón, aunque sus mayores no lo admitieran, porque los padres se rieron cuando por fin su hijo les refirió de pe a pa todo lo que don Efra había revelado.
¡Ay, Dami! ¿Por qué no nos dijiste antes? ¡Qué amargura nos hubieses evitado! Ese viejo está loco. Así que nada más que una mandrágora te encargó que cuidaras y la regaras con sangre de la carne que yo compro. ¡Ugh! Bueno, ahora mismo vamos a arrancar esa planta del jardín. Será muy atractiva y no es responsable de los delirios de un insano. Pero ya vas a ver cómo hoy se termina tu asqueante tarea, hijo. De la raíz la vamos a arrancar y listo. No lo arranquen, no lo toquen, no, gritaba Damián, a la par que sus padres se dirigían, pala en mano, dispuestos a desalojar de la casa al vigoroso y extraño vegetal que se erguía junto al banco de piedra del fondo. La lluvia empezaba a ablandar la tierra como para simplificarles la tarea de remover de su sitio al añoso ejemplar verde. Y llovió, mientras que el chico insistía para que no lo hicieran y sus padres pateaban y cavaban alrededor de la planta, desoyendo sus advertencias. Cuando la policía llegó a la casona y allanó el domicilio, convocada al lugar por el vecindario que se había alarmado al escuchar los gritos de Damián primero y otros escalofriantes y no humanos después, entremezclados con los del matrimonio, se las tuvo que arreglar como pudo ante tamaño espanto. De piernas y torsos semi hundidos en el barro del fondo del jardín que habían removido, medio enterrados entre el follaje de una planta que mostraba al aire sus raíces y estrangulados por sus ramas, yacían los padres del niño. Y él, desmayado sobre el pasto, próximo a sus cuerpos, con una mueca de horror en los labios. ¿Pero qué carancho pasó acá? Esto es un miserable yuyo, opinó el comisario a cargo de la investigación del misterioso episodio. Sin embargo, se asombró muchísimo cuando observó la raíz que reproducía con exactitud las formas del esqueleto de un hombre. El caso fue caratulado como muertes dudosas. Sin embargo, los médicos forenses habían asegurado que ahí lo único dudoso era el motivo que les había causado. Si bien no podía negarse que ambos esposos habían sido víctimas de sendos ataques al corazón repentinos y fulminantes, no lograban convencerse de la causa, de esa versión de Damián disparatada como pocas. Damián, único testigo visual de lo ocurrido, solo pudo contar lo que le había tocado por desgracia presenciar recién una vez que se recuperó en parte del tremendo shock nervioso, bajo cuyos efectos lo habían encontrado la policía. Y el nene reiteraba entrecortadamente que a sus padres los había asesinado esa planta del fondo del jardín, que era una mandrágora a la que jamás debían de haber arrancado, porque existía una maldición que recaía sobre quien lo intentara, la muerte irremisible. Los vecinos, en tanto, dijeron que no solo habían oído los desesperados gritos del chico y del desdichado matrimonio, sino otros espantosos, como de ultratumba. «Eran los de la mandrágora», repetía Damián. «Lanzó un aullido de los infiernos cuando mis padres tiraron con fuerza y la sacaron de raíz. Es una planta mágica, pregúntenle a don Efraín». La policía consideró prudente no acosar más al pequeño, que fue entregado a la tutela de sus tíos. El comisario, entre tanto, continuaba intrigado por toda la historia y, a pesar de que sabía de qué iba a interrogar un demente, decidió hablar con don Efraín. El viejo se mostró muy consternado cuando se enteró de la tragedia. Dijo una cantidad de incoherencias y lloró bastante hasta que estuvo en condiciones de referirse a la maldita planta. «Claro que era una mandrágora, ignorantes. ¿Por qué se burlan de mí? ¿Acaso no murió el matrimonio cuando quiso arrancarla? Nunca debieron hacerlo. Y eso que yo le dije al chico, ¿la habrá regado con sangre cada 3 días como le indiqué? No, yo no la planté. Yo ya crecía en los matorrales del fondo cuando yo alquilé aquella casa. La reconocí de inmediato y alerté a mi mujer acerca del peligro que representaba si tratábamos de arrancarla, pero también de la salud y de la felicidad que traía a quien la atendiera amorosamente. Y fue ella la encargada de regarla, hasta que la perdí, mi pobre vieja. 3 veces por semana lo hacía, exprimiendo carne de vaca, de chivo, de murciélago, de lo que consiguiéramos, porque antiguamente su tierra era fertilizada con los hilos de sangre que caían desde la boca de sus ahorcados. Esa misma sangre que la había hecho brotar por primera vez.
como por arte de magia. Sus raíces albergan las almas de los ajusticiados allí, por eso tenía que ser intocable. El comisario tuvo que reprimir sensaciones de incredulidad y repulsa ante lo que estaba escuchando y fingir un absoluto crédito hacia las palabras del viejo. Así fue como don Efraín completó su relato. Días más tarde el comisario comprobó que en el terreno donde ahora se levantaba la casona en la que había ocurrido la desgracia, había existido en el siglo pasado un patíbulo. Decenas de personas fueron a parar a la horca, instalada en el sitio justo donde había fructificado aquella planta que el viejo se empeñaba en catalogar como la mandrágora, y de la que acaso también crezca un ejemplar en nuestro propio jardín. Lo que yo, ni por todo el oro del mundo, me animo a arrancar un arbusto desconocido. En el fondo del jardín, el Sabornema.